La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyaalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este año 2026 en Jarro Café. Yo soy Alberto Peralta. Ustedes ya me conocen, vamos a estar todas las tardes, noches acá a lo largo del 2026 y les quiero agradecer efusivamente a mis auspiciantes porque todos ya están inscriptos nuevamente para este 2026, lo cual me llena de satisfacción y también de orgullo y de agradecimiento por la confianza. Vamos arriba. Bueno, este 2026 se cumplen 100 años del nacimiento de un gran jurista, un gran político y un visionario cubano, Rafael Díaz Velar. Rafael Díaz Velar era alguien que veía muy lejos y preveía el peligro del comunismo en América Latina. En 1953, Fidel Castro y un grupo de tarados trataron de asaltar el cuartel de la Moncada. Batista era el presidente, Fulgencio Batista, un dictador, un militar que había tomado a través de un golpe el poder en Cuba y que después se hizo elegir. Una fórmula que usaron varios dictadores, ¿verdad? Lo cierto es que fracasó Fidel Castro con su grupo y estaban presos. O sea, estaban presos de 1953. Pero en 1955, Fulgencio Batista se sintió generoso y por lo visto seguro de que estos tipos no iban a hacer más nada. Y envió al Congreso cubano un proyecto de ley de amnistía para los que estaban presos por el intento de asalto a un cuartel militar. ¿Por qué es importante este discurso? Porque el tipo veía, en este congreso estaba Díaz Velar, Rafael Díaz Velar. Y todo el Congreso decidió apoyar la idea de Fulgencio Batista de amnistiarlo a Castro y a sus secuaces. Todo el Congreso menos Rafael Díaz Velar. Recuerden, tenía 15 años de condena Fidel Castro y a los 2 años el propio
presidente Batista pide que se les dé la amnistía. Es importante, todos estos datos me envió mi amigo Carlos Mujica. Gracias, Carlitos. Es importante ver la visión a futuro de Rafael Díaz Velar. Decía que esta gente no tenía redención. Después vamos a leer el discurso, que no es largo, ¿verdad? Pero esa visión fue lamentablemente no compartida a lo largo de la historia. Imagínense, Hugo Chávez fue amnistiado después de intentar un golpe de Estado. ¿Y qué pasó? Tomó el poder y destruyó Venezuela con el socialismo del siglo XXI. Gustavo Petro, guerrillero asesino, fue amnistiado y ahora está destruyendo Colombia como presidente de la República. Y Lula da Silva, también condenado por corrupto, fue liberado por un tecnicismo y ahora está destruyendo Brasil. Evidentemente, esta gente enferma no cambia nunca. Rafael Díaz Velar y Gutiérrez, como dije, en este 2026 se cumplen 100 años, lo cual significa, si hacen el cálculo ustedes, que nació en 1926. Él fue un político, fue un abogado, y estaba en ese momento, en 1955, como parlamentario en la Cámara de Representantes de Cuba. Hay que decir también que no solamente el Congreso, sino que una gran parte de la opinión pública cubana apoyaba la amnistía sin saber que estaban cavando la fosa, la tumba de su país. Así que pasemos directamente a lo que dijo Rafael Díaz Velar en aquel 1955. Perdió por 49 votos a 1 y se confirmó la amnistía a Fidel Castro y sus compinches. Rafael Díaz Velar dijo en esa sesión donde se aprobó la amnistía a Castro lo siguiente: he pedido la palabra para explicar mi voto, porque deseo hacer constar ante mis compañeros legisladores, ante el pueblo de Cuba y ante la historia, mi opinión y mi actitud en relación con la amnistía que esta Cámara acaba de aprobar y contra la cual me he manifestado tan reiterada y enérgicamente. No me han convencido en lo más mínimo los argumentos de la casi totalidad de esta Cámara a favor de esta amnistía. Que quede bien claro, dice Rafael Díaz Velar, que soy partidario decidido de toda medida a favor de la paz y la fraternidad entre todos los cubanos, de cualquier partido político o de ningún partido, partidarios o adversarios del gobierno. Y en ese espíritu sería igualmente partidario de esta amnistía o de cualquier otra amnistía. Pero, dice Rafael Díaz Velar, una amnistía debe ser un instrumento de pacificación y de fraternidad. Debe formar parte de un proceso de desarme moral, de dejar de lado las pasiones y los odios. Debe ser una pieza en el engranaje de una regla de juego, de unas reglas de juego bien definidas, aceptadas directa o indirectamente por los distintos protagonistas del proceso que se está viviendo en una nación. Y esta amnistía, desgraciadamente, es todo lo contrario. Fidel Castro y su grupo han declarado reiterada y airadamente, desde la cómoda cárcel en que se encuentran,
que solamente saldrán de esa cárcel para continuar preparando nuevos hechos violentos, para continuar utilizando todos los medios en la búsqueda del poder total a que aspiran. Se han negado a participar en todo proceso de pacificación y amenazan por igual a los miembros del gobierno que a los de oposición que deseen caminos de paz, que trabajen a favor de soluciones electorales y democráticas, que pongan en manos del pueblo cubano la solución del actual drama que vive nuestra patria. Fidel Castro y los suyos no quieren paz, no quieren solución nacional de tipo alguno, no quieren democracia, ni elecciones, ni confraternidad. Fidel Castro y su grupo solamente quieren una cosa, el poder, pero el poder total que les permita destruir definitivamente todo vestigio de constitución y de ley en Cuba, para instaurar la más cruel, la más bárbara tiranía, una tiranía que enseñaría al pueblo el verdadero significado de lo que es tiranía, un régimen totalitario, inescrupuloso, ladrón y asesino, que sería muy difícil de derrocar por lo menos en 20 años. ¿Se dan cuenta la lucidez y la visión de Rafael Díaz Balart? Se quedó corto el tipo, dice, por lo menos durante 20 años no van a poder derrocarle a lo que se viene, a la tiranía que se viene. Ya van 65 años y todavía no se los puede derrocar. Por lo menos en 20 años. Porque Fidel no es más que un psicópata, fascista, que solamente podría pactar desde el poder con las fuerzas del comunismo internacional, porque ya el fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial y solo el comunismo le daría a Fidel el ropaje pseudo-ideológico para asesinar, robar, violar impunemente todos los derechos y para destruir en forma definitiva todo el acervo espiritual, histórico, moral y jurídico de nuestra república. Desgraciadamente, dice Rafael Díaz Balart, hay quienes desde nuestro propio gobierno tampoco desean soluciones democráticas y electorales, porque saben que no pueden ser electos ni concejales en el más pequeño de nuestros municipios. Pero no quiero cansar más a mis compañeros representantes. La opinión pública del país ha sido movilizada a favor de esta amnistía y los principales jerarcas de nuestro gobierno no han tenido la claridad y la firmeza necesarias para ver y decidir lo más conveniente al presidente, al gobierno y sobre todo a Cuba. Creo que están haciendo un flaco servicio al presidente Batista, sus ministros y consejeros, que no han sabido mantenerse firmes. Creo que esta amnistía tan imprudentemente aprobada traerá muchos días de luto, de dolor, de sangre y de miseria al pueblo cubano, aunque ese propio pueblo no lo vea así en estos momentos. Pido a Dios que la mayoría de ese pueblo y la mayoría de mis compañeros parlamentarios aquí presentes sean los que tengan la razón. Pido a Dios que sea yo el que esté equivocado. Así termina su alocución. Evidentemente, en todo ese parlamento, el único lúcido, el único que tenía la inteligencia de ver lo que se avecinaba en Cuba, era Rafael Díaz Balart. Rafael Díaz Balart, por eso, está en el paraninfo de los demócratas, de los verdaderos demócratas de América y probablemente también del mundo, ¿verdad? Porque si le hubieran hecho caso,
si él pudiera haber convencido a sus compañeros de ese parlamento, cuánta muerte, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta miseria, cuánta hambre, cuántos apagones ahora se hubiera ahorrado el pueblo cubano. Por eso me parece interesante conocerle un poco más a este prócer de la democracia, a este muchacho que vio lo que se veía venir y lamentablemente el resto no. No solamente sus compañeros parlamentarios, la mayoría del pueblo cubano creía que la vía de la pacificación era amnistiar a los que manifiestamente decían que querían tomar el poder por las armas. Eso pasó también con Gustavo Petro, eso pasó también con Hugo Chávez, fueron amnistiados y ahí está el resultado. Y eso pasó también con Lula, que si bien no fue amnistiado, uno de sus secuaces tomó la presidencia de la Corte Suprema y declaró nula la condena que había pasado por todas las instancias judiciales. Y ahí lo tienen a Lula destruyendo a su país. Me estaba diciendo un amigo, sí, pero nos conviene a nosotros, están viniendo toneladas de empresas brasileñas. Y es cierto, pero uno piensa que la desgracia de un pueblo, por más que beneficie coyunturalmente al país del cual uno es, tendría que causar repulsión, tendría que causar desazón la desgracia de un país, así como nos causa desazón la desgracia de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Corea del Norte, y ahora el camino que está tomando Brasil. 52 millones de personas reciben lo que en Argentina se llamaban planes, lo que en España se llaman paguitas. 52 millones de personas reciben plata del Estado sin trabajar. Y está mal decir plata del Estado porque en realidad es plata del resto de los ciudadanos que al pagar sus impuestos, el gobierno no genera ningún tipo de riqueza. Al pagar sus impuestos están permitiendo que el gobierno dilapide el dinero que debería ser de todos para tener una clientela gigantesca para las elecciones, 52 millones de votos más o menos asegurados, ¿verdad? Y además hay que sumarle en Brasil, al Brasil de este momento, 8 millones de funcionarios públicos ya son ahora. Subió de 3 millones a 8 millones. O sea, entre gente que recibe planes y gente que es empleada del Estado, funcionarios públicos, no sabemos si trabajan o no, son 60 millones de personas las que viven de los impuestos de los demás. Una cosa de loco. No puede terminar bien esto. No dan las matemáticas. Rafael Díaz Valar nació en una ciudad cubana llamada Vannes. Vannes está en la provincia de Holguín, en Cuba. Es una ciudad que está a orillas del mar Caribe. Rafael era hijo, o fue hijo, del alcalde de Vannes, Rafael José Díaz Valar. Su papá también llegó a ser miembro de la Cámara de Representantes. Rafael se llamaba Rafael Lincoln Díaz Valar. Se recibió de abogado en Holguín y durante sus años de estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana fue amigo de Fidel Castro y fue quien le presentó a su hermana Mirta, era cuñado de Castro, porque Castro se casó con la hermana de Rafael Díaz Valar en 1948. Imaginen cómo es la historia, ¿verdad? En 1951, siendo cuñado de Fidel Castro, visitó junto a Fidel, al senador y expresidente Fulgencio Batista en su casa en La Habana.
La visita duró 2 horas y Castro tuvo una buena impresión y elogió su biblioteca. Castro tuvo, vean, una buena impresión del que después sería el dictador de Cuba. Entonces, tiene mucho más valor y mucha más valentía la locución de 1955, porque es lo que decía que a su cuñado, al marido de su hermana, no le tenían que amnistiar. Y lo que decía se basaba en el conocimiento que tenía de Fidel Castro. Era su compañero en la facultad y su amigo y su cuñado. Bueno, también Díaz Balar, por supuesto, tuvo que ir al exilio cuando Castro tomó el poder y fundó en Nueva York la primera organización anticastrista el 28 de enero de 1959. Eso es, digamos, esa es la historia sucinta de este gran demócrata, este hombre que antevió lo que iba a pasar si se lo soltaba a Castro y a su gavilla, que iban a asaltar el poder e instaurar una tiranía en Cuba. Rafael Díaz Balar murió en el año 2005 y siempre, durante todo el tiempo, nunca más volvió a Cuba. Siempre sentía un amor ilimitado, dicen quienes lo conocieron. Y cuando falleció su familia, publicó un óbito que, entre otras cosas, decía: la muerte de nuestro padre Rafael Díaz Balar en el exilio constituye un motivo más para continuar la lucha por la libertad de la isla. Eso fue el ideal de su vida y de tantos otros cubanos que han fallecido en el exilio anhelando una Cuba libre. Nuestro reconocimiento, y quería a Rafael Díaz Balar, gran demócrata, gran analista y gran visionario, y lamentablemente muchas veces estos nombres ilustres son ignorados por la prensa progre, y no solamente por la prensa progre, muchas veces la derecha no sabe dar la batalla cultural. Esto cambió en los últimos años realmente, pero durante mucho tiempo la derecha no supo dar la batalla cultural. Cedió ese terreno a la izquierda y por culpa de eso tenemos una serie de atrocidades, sobre todo en nuestro continente sudamericano, que ahora por fin se va despertando, que ahora nuevamente va hacia el lado correcto de la historia. Se separa de lo que es la miseria que depara un gobierno socialista, sea medio socialista, muy socialista, más o menos socialista. Siempre existe eso, lamentablemente, como una maldición, digamos, de lo que es esto que les estoy diciendo. Por eso hoy estaba pensando yo traer un ejemplo de algo que asombra mucho, pero que no tendría por qué asombrar, ¿verdad? Los números indican que en Europa el país más próspero, el que más rápidamente crece, el que tiene menos pobreza, el que tiene menos paro laboral, el que ha llevado
a prácticamente toda la población hacia la clase media es Polonia. Polonia era el país más pobre de Europa cuando se derrumbó la Unión Soviética. Recuerden que Polonia formaba parte de los países satélites, de los países de la Unión Soviética. Y cuando cae, se independiza. Es un oasis Polonia en este momento, en esta Europa que se deshace, que parece estar condenada. Hoy la Bolsa de París tuvo una fortísima caída. ¿Y eso por qué? Porque en Francia la turbulencia política sacude al gobierno hace ya un par de años y eso genera un clima de inseguridad. Alemania también está en una profunda crisis económica. El llamado milagro económico alemán ha dejado de ser un milagro. O sea, los gigantes europeos se tambalean. Y un reporte que también leí alerta sobre el crecimiento de las importaciones de productos chinos a los países de la zona euro y la amenaza que representa eso para los empleos industriales. O sea, la democracia liberal europea está en decadencia y parece que el progreso, la agresividad comercial y la producción está en regímenes autoritarios como el chino. China hace alarde de eso, ¿verdad? Publicita sus megaciudades, entre ellas Shanghái, que es una de las ciudades más futuristas del mundo. Y China dice, esta ciudad la sacamos del futuro, lo cual no es un mal eslogan publicitario. Pero hay un tema que muy pocos tocan. Salir de la pobreza pues tendría que ser el objetivo de toda sociedad, de todo país. Que los ciudadanos dejen de ser pobres. Y muchos países han logrado eso a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Entonces, esa bandera de la izquierda, que era combatir la pobreza, se transformó. Entonces, cambiaron de eslogan y ahora lo que quieren es combatir la desigualdad. O sea, instaurar como eslogan político, embozadamente por supuesto, la envidia. El que es exitoso, el que es próspero, el que se enriquece, es un hijo de puta y por su culpa hay desigualdad porque hay mucha gente pobre. O poca gente pobre, no importa. Miden por el que menos tiene, comparan el que más tiene con el que menos tiene y hay hasta una fórmula impuesta por la ONU que mide la desigualdad. Y la desigualdad solamente puede ser alcanzada por una tiranía, por una dictadura, porque todos los seres humanos somos diferentes uno del otro. Y está bien que así sea. Sería aburrido un mundo de igualdad. Y los que tienen ideas buenas y trabajan denodadamente y ahorran y se sacrifican tienen altas posibilidades de crecer económicamente. Pero hay gente que no quiere eso. Y está bien que no quiera eso, que quiera vivir una vida más plácida, más tranquila, más reposada, sin esforzarse. Entonces, ¿por qué vos le vas a sacar la plata al que se esfuerza para darle al que no se esfuerza en aras de la igualdad? ¿Qué ocurre con ese planteamiento? Ocurre lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Corea del Norte, lo que pasa en Venezuela. Hay muchísima igualdad en esos países. Son todos igualmente pobres, menos una pequeña élite de dirigentes. Eso conduce a la igualdad. ¿Por qué? Porque la productividad del ser humano
disminuye, se duerme y se extingue si no va a obtener, si le van a quitar lo que él gana con el producto de su esfuerzo. ¿Para qué me voy a esforzar yo de crear riqueza si me van a sacar para darle al que no se esforzó? Por eso estos países tienen economías paupérrimas. Nadie se esfuerza. Yo me acuerdo una vez, estábamos en el aeropuerto de La Habana con Pepe Comas, periodista del diario El País de Madrid, y nos faltaba más de una hora y media para que nos llamen a subir al avión, etcétera, y decidimos ir a tomar un mojito, el último mojito, en un puesto que había ahí, una cafetería donde se vendía bebidas alcohólicas y café, por supuesto, ahí dentro del aeropuerto. Y había dos ñatos detrás de la barra. Y Pepe le dice, por favor, nos prepara dos mojitos. Y nos mira con una cara de culo, uno de ellos. El otro se desentiende, se va al fondo. Y el tipo empieza a buscar los elementos para hacer el mojito, remolonamente. Amaga con cargar el líquido en un vaso y le dice Pepe, disculpe, ese vaso está sucio, ¿por qué no lo enjuaga? Le dispara una mirada de odio otra vez el cubano y empieza a lavar de mala gana los vasos, etcétera. Y bueno, cuando por fin nos traen los mojitos, Pepe le dice, parece que ustedes trabajan a desgano, le dice. Nosotros no trabajamos, le dice el tipo. Nosotros hacemos como que trabajamos. ¿Y por qué? Le dice Pepe. Porque el gobierno hace como que nos paga. Como es tan paupérrimo lo que obtienen de eso, entonces no se esfuerzan. Y cuando viene alguien a pedir, a hacerle trabajar, le odia al que viene. Mejor que no venga nadie. No importa que venda mucho o que venga poco, siempre le van a pagar una miseria. Ese es el resultado del igualitarismo. Y eso, lamentablemente, es ahora una bandera y mucha gente dice, sí, la igualdad se tiene que lograr. No se tiene que lograr. Es imposible sin una tiranía. ¿Y por qué Polonia es el país más próspero de Europa actualmente, el que más crece? De ser el más pobre, ahora es la sexta mayor economía de Europa. Por muchas razones. Primero porque cuando cae la Unión Soviética, ¿qué hacen los polacos? Recuerden que tuvieron los polacos dos grandes inspiradores. Lech Walesa, que era el héroe del sindicato Solidaridad, el hombre que luchó y que fue perseguido por la dictadura comunista, y el otro héroe polaco fue Karol Wojtyła, convertido en el Papa Juan Pablo II. El pueblo polaco fue inteligente de entrada. Y cuando empieza la efervescencia política, cuando se fundan partidos que antes estaban prohibidos, ¿qué hace el pueblo polaco? Se afilia, se adhiere a partidos de derecha. Hubo 3 o 4 intentos de formar partidos de izquierda, inclusive un partido comunista, y se acabó. No se fue nadie con ellos. Entonces las elecciones en Polonia son de un partido de derecha contra otro partido de derecha. Y esa es la razón del acelerado crecimiento de la economía polaca, del bienestar de los polacos, de la baja brutal de la pobreza, de ser el país más pobre, es la sexta economía, del progreso en todos los órdenes. Polonia desmiente una de las cosas que dicen algunos defensores de la izquierda. Dicen, gracias a la izquierda se consiguen
avances sociales. Se busca la justicia social. La frase justicia social es un oxímoron. La justicia siempre es en favor de individuos y corporaciones, no puede ser en favor de toda la sociedad. O sea, tiene que ser en favor de toda la sociedad una justicia justa, no una justicia redistributiva. Y lo que tiene la justicia social, lo que enmascara la justicia social es el disfraz, o sea, la decisión, el afán de distribuir lo que ganan algunos entre los que no ganan nada. Y eso lleva, lamentablemente, y eso dice la historia, lamentablemente, a la hecatombe, a la destrucción de un país. Dice, a ver, acá alguien nos envió, ¿quién es? ¿Quién sos? Ah, el popular yo. Un audio y después un comentario. A ver qué dice el audio. Me olvidé de eso. Su audio era, se le fue nomás el dedito por el audio. Dice, impresionante la censura cuando habla en relación a los duelos Paraguay, dice acá. ¿Cómo es eso? ¿No nos censuran a nosotros, digo? A mí no me censura nadie. Me pueden llegar a putear y a mí me divierte mucho eso. Lilian dice, feliz 2026, que todo sea para bien en nombre de Dios. Abrazo tipo camisa de fuerza, a lo loco. Muy bien, Lilian. Qué grande, Lilian. Me gustó eso, abrazo tipo camisa de fuerza. ¿Sabes cómo te aprieta una camisa de fuerza, verdad? Que se le pone a los locos para reducirlos. Y bueno, así es. Así que Polonia desmiente esa supuesta superioridad moral de la izquierda que lucha por por la justicia, por los beneficios, por los derechos. No es cierto. Ahí está Polonia, manejado por la derecha, con una izquierda que no existe, progresando más que todos los países europeos. Esa es la realidad, grande como una casa. Hoy estaba recordando también cuando leía el material que me mandó Carlitos Mujica, una canción que se llama Cuando salí de Cuba, que canta Luis Aguilé. Luis Aguilé, que estuvo en Cuba, que habló después con los exiliados en Miami y en España, consiguió poner en una canción que se llama Cuando salí de Cuba, lo que siente un exiliado lejos de su patria. Lo que siente, ¿encontraste? No, buscá, poné ahí. Cuando salí de Cuba, Luis Aguilé. Poné el nombre y ahí vas a encontrar. Paraná hizo a lo Paraná, que es gran músico, pero hubo una etapa en donde grababa, por ejemplo, La felicidad de Palito Ortega y eso, ¿verdad? ¿Encontraste? El de Luis Aguilé. A ver qué dice acá Regino. Tras su salida de una... esa parte no sabía. Que Díaz Balar fue varios años diplomático para el gobierno de Costa Rica en Venezuela y en el Paraguay. Mira, eso no sabía. Vino al Paraguay Díaz Balar. Voy a averiguar más. Gracias, Regino. Buen dato para darle una cobertura mediática a este héroe. Bueno, Luis Aguilé escribió una canción hablando con los exiliados, con el dolor que tiene, y con una melodía muy sentida, relata lo que es la
la agonía interminable del exilio. A ver. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Qué gran letra, ¿verdad? Y lástima que no se cumplió eso, que en la década del 70 él auguró pronto el sol de sus, pero el sol de sus hijos pronto la calma le hará alcanzar. Hasta ahora no vino la calma, lamentablemente. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. On va
¿Quieres ser parte del sector de la construcción? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.